está? Que el Señor te bendiga. Una alegría poder compartir en este día otra vez la palabra del Señor, rogando al Señor que el Señor esté bendiciendo tu vida, fortaleciéndote, animándote, bueno, socorriéndote en todo. Ese es nuestro deseo, es nuestra oración. Y estamos delante del Señor en estos días, esperando en el Señor, esperando en su misericordia. Así que bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. En el libro de Génesis, tenemos una escritura ahí en el capítulo 18. Encontramos unas preguntas acá que pensé que podrían ayudarnos a nosotros en este día. Una es la que está en el capítulo 18, en el versículo 14. Dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y después la otra pregunta que aparece aquí en el versículo 17. Entonces dice que Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Qué preguntas, ¿no? Y las preguntas las hace Dios. Dios hace preguntas también. Y generalmente Dios nos pregunta no porque Él nos sepa, Dios pregunta para que nosotros reflexionemos y pongamos en la balanza el valor del poder del Señor, el valor del obrar de Dios. Y en la primera pregunta que hace el Señor, pregunta, bueno, ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Esto lo está diciendo en relación a que la esposa de Abraham ya era de edad avanzada, y que él también era de edad avanzada, todos lo sabemos. La imposibilidad estaba por todos lados, la esterilidad, la imposibilidad de engendrar, la edad que estaba en contra, todo estaba como que jugaba en contra. Pero vemos a Dios impartiendo fe, digamos así, de una manera no directa, pero indirectamente. Dios en este diálogo le hace reflexionar a Abraham y ver que para él realmente no hay nada imposible. Y en este día quiero que esto quede en tu corazón. No hay nada, absolutamente nada imposible para el Señor. Todo es posible para el Señor. Gloria al Señor. Por eso el Señor asegura, dice: yo volveré, Él volveré, y según el tiempo de la vida, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Dios afirma lo que Él va a hacer, porque Él afirma lo que Él va a hacer basado en su poder, no en las circunstancias que nos rodean, no en las imposibilidades, no en los problemas que nosotros podemos enfrentar, sino basado en lo que Él es. Gloria al nombre del Señor. Y la otra pregunta que hace el Señor es: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Allá hablando de otro tema, hablando del juicio que Dios iba a traer sobre Sodoma y Gomorra. Por un lado, Dios tiene todas las posibilidades de hacer todo porque Él es soberano. Pero en esta parte de la Escritura vemos a Dios incorporando a Abraham, dándole un lugar a Abraham, dignificándolo, poniendo en un lugar a Abraham de prestigio, de privilegio, porque Dios dice: yo estoy por hacer algo, pero yo tengo que conversarlo con mi amigo Abraham. Abraham había llegado a agradar al Señor de una manera tan especial que Dios no podía hacer nada si no lo incluía a Él en el proyecto. Así ha hecho Dios con nosotros. Dios nos salvó, nos rescató, nos sacó del anonimato, nos trajo del olvido, de la maldad, de ser enemigos de Dios, nos trajo a su reino de luz. Y ahora no solo que el Señor está obrando en favor de nosotros, no solo que Él está, como hemos dicho en otra oportunidad, intercediendo por nosotros, sino que también ahora Él nos incluye en sus planes, en sus proyectos, y nos incluye de una forma activa. No es algo simbólico, no es algo imaginario, es algo real. Dios nos ha incluido en sus labores, Dios nos ha incluido en su plan perfecto, eterno. Gloria al Señor. Y eso significa para nosotros un gran privilegio. Por eso Dios mismo pregunta: ¿encubriré yo
a Abraham lo que voy a hacer, y la razón que expresa el Señor para no encubrir a Abraham el proyecto que él tiene, el plan que él tiene, que va a desatar aquí en este episodio una intercesión de Abraham en favor de Sodoma y de Gomorra. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el argumento que Dios usa para decir, no lo voy a consultar a Abraham, no voy a incluirlo a él en este plan, no voy a conversar con él sobre esta decisión que estoy por tomar? Entonces dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. La razón es que Abraham tenía que ser perpetuado en su descendencia como un hombre de fe, como un hombre trascendente, un hombre que no había vivido la vida sin propósito, sino que vivió una vida totalmente con propósito, un hombre de fe completamente, que iba a afectar no solamente esta fe puesta por obra, no iba a afectar solamente la vida de Abraham, su presente, sino que iba a afectar su futuro. Por eso dice, porque yo sé, dice el versículo 19, que mandará, siendo que él en el versículo anterior viene diciendo que van a ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia, juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Esta es la razón por la cual el Señor lo hacía participante de las decisiones que Dios iba a tomar. El hecho de que Abraham era un hombre de una proyección eterna, el padre de la fe, un hombre que iba a hacer bendición a muchas generaciones. Serían benditas en él, dice, todas las naciones de la tierra. Qué tremendo alcance el obrar de Dios a través de un hombre que ha hecho un pacto con Dios y que está caminando en el propósito del Señor. Esto es lo que ocurrió con Abraham. Y esto es lo que puede ocurrir con nosotros, es lo que Dios quiere que ocurra con nosotros. Dios nos ha llamado a nosotros. Dios nos llamó, como decía, de ser enemigos del Señor. Ahora somos amigos de Dios. Ahora estamos en la familia de Dios. Y ahora estamos incluidos en el propósito de Dios. Y parece increíble, pero Dios no hace nada sin primero revelarlo a sus siervos los profetas, como dice la palabra del Señor. Pero también Dios oye la voz de los intercesores. Abraham fue un tremendo intercesor, porque él, inmediatamente que ocurre este diálogo y esta expresión de Dios, inmediatamente Abraham también empieza a preguntar. Él empieza a preguntar si Dios destruiría a estas ciudades si hubiera justos allí habitando ese lugar. Y empieza la negociación y va bajando el número hasta que finalmente no se encuentra nadie que pueda frenar este juicio de Dios. Entonces, Dios primero hace preguntas. ¿Por qué? Porque Dios incluye a su siervo en sus propósitos. Y luego después permite que Abraham también haga preguntas y que estas preguntas sean una intercesión delante de Dios y produzcan en Dios una inclinación, una aceptación de una negociación que finalmente no terminó en favor de Sodoma y Gomorra, pero sí dejó claro que Abraham había agradado al Señor y que podía negociar con Dios y podía interceder delante de Dios por una ciudad, por una nación, por personas que no conocían a Dios. Abraham fue un intercesor. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros seamos intercesores, que seamos aquellas personas que podemos plantarnos delante de Dios y decirle: Señor, ten misericordia de este lugar, ten misericordia de esta nación, ten misericordia de esta ciudad. Dios está con nosotros. Entonces, finalmente, volvemos a la primera pregunta. ¿Qué hizo el Señor? ¿Habrá algo imposible para Dios? La respuesta es obvia. No hay
nada, nada imposible para Dios. Así que ten confianza en el Señor está contigo, el Señor es tu fortaleza, el Señor te ha incluido en sus planes y no hay absolutamente nada imposible para Él. Dios te bendiga.